Banco del Pacífico presenta Gama Noticias en la comunidad. El que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Es jueves 31 de diciembre. Gracias por estar en este resumen de los hechos que fueron noticia en el 2020. Les recordamos además que pueden mirar esta emisión informativa vía streaming en Facebook como Gamavisión EQ, por Twitter como @Gamavisión EQ y en YouTube por nuestro canal Gamavisión. Aquí iniciamos. Bienvenidos. El 2020 será recordado como el año en que el mundo cambió. El coronavirus, que surgió en un mercado de la China, se extendió por todos los continentes, infectando a millones de personas. Al final, el ingenio del hombre desarrolló vacunas con las que espera contener la infección. Dolor y muerte cualificaron a la mayor crisis sanitaria de la historia del Ecuador. La pandemia de coronavirus sorprendió al país con un enorme déficit fiscal. Sin recursos y sin remedio efectivo contra el COVID-19, los médicos se enfrentaron al letal virus. Cuando llegaron insumos, se supo que se cometieron actos de corrupción. Descubrimientos científicos, violencia, arte, inestabilidad, paz, guerra también fueron noticia mundial. Les contaremos los sucesos que fueron portada. Inundaciones, erupciones, sismos e incendios forestales avivados por fuertes vientos. Varios fenómenos naturales influyeron negativamente en el bienestar de los ecuatorianos. Revisaremos los que hicieron noticia. La pandemia por el nuevo coronavirus llegó a Latinoamérica a mediados de febrero y Ecuador no fue la excepción. Fue el tercer país de la región en presentar infectados dentro de su territorio. El virus se propagó rápidamente por Guayaquil y provocó escenas jamás antes vistas en el país. El resumen a cargo de Alfonso Reyes. La rara enfermedad que alertó a varios países del mundo a inicios de enero cruzó nuestras fronteras con un caso importado desde Madrid, España. Una mujer de 71 años de edad que arribó al país el 14 de febrero, ecuatoriana pero radicada en Europa, quien 15 días después, tras presentar los síntomas relacionados, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador informó sobre la primera paciente con coronavirus. Ingresa sin presentar ningún tipo de síntomas y a los días siguientes empieza a sentir malestar general y fiebre, por lo que fue atendida en una casa de salud. Ya al comenzar marzo se confirmaron otros 10 casos más de COVID-19 en el país y la observación realizada por la Secretaría de Estado sobre las conexiones y allegados de los casos positivos alcanzaba las 177 personas en las provincias de Guayas y Los Ríos. Hay dos señores enfermos y un viejito y mi mamá que está en esa ova. No viene ni la ambulancia, por favor, hagan atenderos. El 13 de marzo se registró la primera muerte por COVID-19 en la nación. La víctima fue la primera infectada que llegó desde España y al día siguiente la hermana de la paciente cero de Ecuador falleció por la misma causa. El gobierno nacional expresa su nota de condolencia a su familia por tan irreparable pérdida. Adicional a esto tenemos que informarles que hemos tenido 3 nuevos casos diagnosticados en el Ecuador. El gobierno afirmó que las cifras se seguirían duplicando diariamente porque el país se encontraba en la fase de contagio comunitario y se decidió restringir la libre circulación de las personas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Aquí esperando. Todos esperando. Por cama, esperando por oxígeno.
El puerto principal fue entre abril y mayo de 2020, la que experimentó a ritmo creciente el contagio comunitario. Sin embargo, desde el 23 de julio de 2020, la capital del país, Quito, sobrepasa con el número de casos confirmados a Guayaquil y se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia en la nación. Estamos aquí en el hospital del Guasmo Sur, Guayaquil. Personas que tienen 10 días, hasta 10, 12 días y no pueden retirar el cadáver de su familiar para enterrarlo. En la actualidad, al terminar el año, llegamos a 210.000 casos confirmados, de los cuales más de 184.000 ya se encuentran recuperados, mientras que se registran casi 14.000 decesos. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias. El 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en China, notificó a la Organización Mundial de la Salud, OMS, los casos de neumonía atípica detectados en la ciudad. 71 días después, la OMS consideró que el brote se convirtió en pandemia. Eso ocurrió el 11 de marzo. Ese día habían 118.000 casos de COVID-19 en 114 países y 4.291 personas habían perdido la vida en diferentes partes del mundo. Al final del 2020 son más de 81 millones de casos y casi 2 millones de defunciones alrededor del mundo, como lo recoge Anaís Estrada. Con la repetida frase 2020 sorpréndeme, el mundo esperaba un año mejor al anterior y vaya que trajo sorpresas. A poco de que llegue enero, el 31 de diciembre de 2019, el mundo supo por primera vez de manera oficial de un misterioso virus que se originó en un mercado de Wuhan, en China. Meses más tarde estaba enfermando a personas de casi todo el planeta. Pese a ello, la Organización Mundial de la Salud tardó en calificarla como pandemia. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. Para fines de enero habían casos confirmados en varios países asiáticos. Colosales cruceros permanecieron en alta mar con sus pasajeros sin poder atracar. Reinaba el miedo de que la enfermedad ingresara por los puertos. En los primeros días de febrero, la OMS decidió llamar a la rara y mortal neumonía de Wuhan como COVID-19 y al coronavirus que lo produce como SARS-CoV-2. Mientras algunos países se esforzaban por sacar a sus connacionales de China, el virus se propagaba silencioso por Estados Unidos y Europa. El crucero Diamond Princess, varado durante 2 semanas en aguas de Japón, fue noticia varias semanas, así como la muerte del médico chino que intentó advertir sobre el brote del nuevo virus. Li Wenliang falleció a causa de la COVID-19. La proliferación de pacientes con síntomas de asfixia colmó los hospitales y superó a los médicos en las salas de urgencias. Naciones como Italia y España se vieron superadas por la velocidad con la que aumentaban los contagios y la mortandad causada. En tanto, China decidió paralizarse, confinó a millones de habitantes, cerró fronteras, suspendió el transporte público, cerró escuelas y negocios no esenciales. La fórmula la adoptaron la mayoría de países. Es así como también cerraron sus fronteras, se suspendió el tráfico aéreo, se suspendieron las clases, los eventos masivos fueron cancelados, los negocios detuvieron su actividad. Ciudades enteras se confinaron y las calles quedaron vacías. Los adultos mayores se aislaron, el teletrabajo se hizo común. Mi mamá está bien, tus hijas están bien. Y la virtualidad fue el principal nexo de interacción humana. Ellas están bien y nosotros también. Sin embargo, esto no ocurrió en todas las naciones, lo que generó que la pandemia que afectó a China golpee con fuerza a Estados Unidos, Brasil o la India. En medio del escepticismo y menosprecio a la capacidad infecciosa del virus por parte de varios líderes mundiales, como el propio Donald Trump, el brasileño Jair Bolsonaro o el primer ministro británico Boris Johnson, poco a poco la evidencia colocó a la mascarilla como la prenda protectora que califica a la llamada nueva normalidad. Con las ciudades paralizadas y las personas encerradas, solo el medio ambiente pareció mejorar.
estima que más de 81 millones de personas se contagiaron del coronavirus en el mundo. Más de 1 millón murieron a causa de las complicaciones que ocasionan la salud de las personas su infección. Cada día del 2020 el coronavirus se multiplica y llega a todos los rincones del mundo. Incluso cerca del fin de año llegó al continente blanco. 36 ciudadanos chilenos están infectados en la Antártida. No obstante, la especie humana no se rinde y ha desplegado esfuerzos científicos para desentrañar al coronavirus y encontrar sus vulnerabilidades. Varios laboratorios farmacéuticos en distintos puntos de la Tierra protagonizaron una carrera en busca de una vacuna eficaz. Para mediados del 2020, varios anunciaron ya el inicio de pruebas en humanos. Para finales de año ya hay varias vacunas que prometen ser efectivas. No obstante, la guerra no está ganada. En Gran Bretaña surgió la noticia de que el virus mutó a una forma de más fácil contagio y nuevamente el mundo tomó precauciones. El temor por la nueva cepa motivó nuevos cierres y medidas drásticas para reducir la posibilidad de contagio. Sin embargo, el virus camina con el hombre y Sudáfrica, Australia, la India, entre otros países, ya reportan casos de personas infectadas con esta variante del coronavirus de Wuhan. Los médicos son los héroes y protagonistas de este año, que en verdad no deja de causarnos sorpresas. La pandemia lo ha cambiado todo. Se espera que la vacunación que ya empezó en varios países como Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, México, Chile, sea el escudo de protección que le devuelva al mundo a la vida libre y sin miedos. Sin embargo, nada está dicho. Antes de iniciar el 2021, hay organismos internacionales que señalan que no habrá vacunas para todos y que el 2021 el coronavirus seguirá siendo el principal problema de salud pública del mundo. Anaís Estrada, Cama Noticias. El 2020, la pandemia del COVID-19 deja pérdidas en algunas áreas del sector productivo del país y efectos negativos en el empleo. Sin embargo, este año también se reporta una balanza comercial no petrolera positiva. El 2020 concluye con la expectativa en torno de alcanzar un tratado comercial con Estados Unidos. El 8 de diciembre se dio un primer paso que ayudará a las medianas y pequeñas empresas en el mercado más importante de Ecuador en el mundo, como nos cuenta Camilo Boutín. Uno de los sectores productivos más afectados en tiempos de pandemia es el sector industrial. Según información proporcionada por el SRI, de marzo a septiembre del 2020, las ventas cayeron en relación al año anterior. Cuando uno ve la línea de los sectores que están afectados, todos están en rojo. La caída en ventas locales y de exportación es de 27.000 millones de dólares respecto del año pasado. Si nosotros pensamos que todo el PIB del Ecuador es alrededor de 100.000 millones, pues 27 puntos, el equivalente, se ha caído en ventas. Y son ventas que no se pueden recuperar. Durante el confinamiento ocasionado por la pandemia y la histórica caída del precio del petróleo, la economía del país se sostuvo gracias a la operación de las exportaciones no petroleras. En el primer semestre del 2020, estas alcanzaron cifras de 7.240 millones, lo que significó un crecimiento del 9.2% en relación con el mismo periodo del año pasado. Los envíos no petroleros continúan en franco crecimiento. Las ventas de banano, cacao, madera, minerales e industrializados subieron a tasas de 2 y 3 dígitos entre enero y octubre de este año frente al mismo periodo del 2019. En el último periodo de las exportaciones no petroleras llegaron a 160 países, siendo los principales socios comerciales la Unión Europea, Estados Unidos, China y la Comunidad Andina. A partir de marzo del 2020, a la fecha, los productos que han presentado un importante crecimiento en sus exportaciones son el banano, camarón, jugos, conservas de frutas y cacao con sus elaborados. Este último, junto a las flores, representa el 12% de las exportaciones del país y además convierte al Ecuador en el tercer proveedor mundial de cacao. Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia
han sido los destinos con crecimientos importantes para la mayoría de los productos. Esto debido a que en conjunto los 4 destinos representan cerca del 45% de la demanda total de alimentos a escala mundial. En este marco, en tiempos de pandemia, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para ayudar al sector productivo. Aquí, el presidente de la República señaló que Ecuador necesita inversión. En esta época de pandemia, lo que más necesitamos para reactivar la economía es inversión, es producción, es comercio. Esta etapa pronto quedará atrás y hay que reforzar las acciones para construir un mejor mundo post-COVID. En la firma de este convenio con Estados Unidos, el ministro de la Producción, Iván Montaneda, señaló que este acuerdo está basado en ayuda a las micro y pequeñas empresas del país. El 82% de las empresas que hoy venden a Estados Unidos son micro y pequeñas empresas y corresponden a la economía popular y solidaria. Por eso el Ecuador empuja este acuerdo, por eso el Ecuador empuja estas relaciones. Se beneficiarán de simplificaciones en los procesos aduaneros y reducción de trámites. La economía popular y solidaria, las pequeñas y medianas empresas son los principales beneficiados. De marzo a septiembre del 2020, muchas empresas cerraron y miles de trabajadores se quedaron sin empleo. La caída del empleo adecuado que se registra a septiembre también es como de 700.000 personas y tenemos en empleo inadecuado y desempleo 5.250.000 personas en el país. Camilo Boutín, Gama Noticias. El 2020 también fue marcado por hechos de corrupción. La crisis sanitaria causada por el coronavirus fue aprovechada por muchas personas para conseguir beneficios económicos ilegales en la compra y venta de insumos médicos para los hospitales de la red pública y del IES. También se develó que varias personas recibieron de forma dolosa carnés de discapacidad para beneficiarse de reducciones de impuestos y otros beneficios que otorga el Estado a este segmento de la población. También la Policía Nacional denunció un millonario perjuicio a las arcas de su institución de seguridad social. Omar Cruz nos tiene el resumen. El Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil fue allanado el 3 de junio. Ese día también la policía irrumpió en la casa del expresidente Abdalá Bucaram. Estaban tras la pista de un presunto delito de peculado en la compra de insumos médicos. Bucaram Ortiz fue detenido. En su domicilio almacenaba 5.000 pruebas rápidas para detectar COVID-19. 2.000 mascarillas y una serie de insumos médicos que según la Fiscalía coincidían con los adquiridos por el Hospital Teodoro Maldonado. El mismo día, 2 ciudadanos extranjeros que se hacían pasar por agentes de la DEA fueron detenidos. Tenían más de $3.000 relacionados con una estafa en la compra de insumos médicos. Uno de ellos era buscado por la Interpol, ya que contaba con antecedentes penales en Panamá. El 8 de junio del 2020, Daniel Salcedo Bonilla, implicado en la investigación por sobreprecios de insumos comprados por los hospitales públicos, es hallado en Perú luego de sobrevivir a un accidente de avioneta. Se supo que la aeronave era de Alfredo Adún, exprefecto del Guayas y amigo cercano de Abdalá Bucaram. Salcedo salió de Guayaquil y cruzó la frontera pese a la cuarentena nacional. Tras recibir atención médica, fue trasladado a Guayaquil. La acompañaba su novia Yosemí Mieles, quien es procesada por la fuga de Salcedo y lleva un grillete electrónico. El piloto de la aeronave Franklin Lara, el propio Alfredo Adún y su hijo Samuel también fueron vinculados en este proceso por el delito de fraude procesal por supuestamente ayudar en la fuga de Salcedo. La tarde del 25 de septiembre la policía colombiana confirmó la detención de Jacobo Bucaram Puley en su país. Las autoridades señalaron que se debió a su ingreso irregular desde mediados de año. Esto a pesar de que en Ecuador tuviera una orden de prisión preventiva en su contra. Y mientras este caso era noticia, en medio del azote del coronavirus a las familias ecuatorianas, la Policía Nacional desarticuló una banda delictiva que cobraba más de $1.300 para emitir el carnet de discapacidad. Con este hallazgo se destapó una verdadera olla de grillos, pues aparecieron personalidades que habían accedido a este tipo de documentos para obtener beneficios reservados a personas con discapacidad. Uno de los casos fue el de Cristian Cruz, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cruz aseguró que registraba 81% de discapacidad visual y auditiva,
según el carnet que obtuvo a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. El Pleno de la Asamblea Nacional destituyó la noche del martes 13 de octubre del 2020 a Cristian Cruz como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con 124 votos a favor. El legislativo sancionó al exfuncionario de Estado por irregularidades e incumplimiento de funciones. Otro hecho que fue noticia el 2020 fue el de las inversiones irregulares efectuadas con dinero del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. La entonces ministra de Gobierno María Paula Romo y el comandante de la policía Patricio Carrillo señalaron un perjuicio que sobrepasa los $500 millones. Las inversiones fueron realizadas entre los años 2014 y 2016 y tienen el serio riesgo de no ser recuperados. Mientras que Patricio Pazmiño se convirtió el 24 de noviembre en el reemplazo de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno, luego de que la Asamblea Nacional la destituyó con 104 votos por su accionar con el uso de bombas lacrimógenas en las protestas de octubre del 2019. Omar Cruz, Gama Noticias. Es momento de una pausa en nuestro resumen y al volver les contaremos el resumen de los hechos que fueron noticia en el mundo y cómo el gobierno de Ecuador sorteó el déficit público en medio de la pandemia con el precio del petróleo por el piso. Ya volvemos. Continuamos en nuestro resumen del año aquí en Gama Noticias y no solo la pandemia fue noticia en el 2020, desde la amenaza de una guerra mundial pasando por inéditas protestas en centenares de ciudades estadounidenses contra la brutalidad policial hasta la paz entre Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, fueron hechos que se convirtieron en noticia mundial. Aquí la cronología de César Paredes. Muerte del general Qasem Soleimani. No bien inició el año, vientos de guerra soplaron en el mundo. El 3 de enero, al oeste de Bagdad, cerca de la frontera con Irán, fue asesinado el general Qasem Soleimani, uno de los hombres fuertes del gobierno iraní. Fue el blanco de un ataque aéreo perpetrado por los Estados Unidos. Su muerte provocó la reacción de Irán, que bombardeó días después una base estadounidense. El hecho fue considerado una provocación y generó protestas del pueblo iraní, y se esperaba una escalada bélica en Medio Oriente, que por fortuna se desvaneció. Renuncia el príncipe Harry a la corona. Y mientras el mundo expectaba el conflicto entre Irán y Estados Unidos, el 8 de enero la realeza británica escribió un polémico capítulo. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle renunciaron a los privilegios de la Casa Británica. Anunciaron la decisión de buscar metas y deseos fuera del amparo de la familia real británica, un hecho inesperado y sobre el que se tejieron toda clase de conjeturas. China alerta al mundo. Y aunque las noticias de que en China la epidemia de una neumonía atípica estaba ocasionando defunciones de gran número, se confirmó el 20 de enero cuando el gobierno finalmente emitió una alerta al mundo por el aparecimiento de un tipo de coronavirus que habría aparecido en un mercado en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei. Protestas en Hong Kong. En medio de la pandemia de coronavirus, activistas políticos de Hong Kong continuaron manifestándose en las calles contra la limitación a las libertades impuesta por China. Masivas concentraciones se registraron en la isla para exigir que se retire el proyecto de ley de extradición al gobierno de China. Muerte de George Floyd. Y jornadas de protestas, algunas muy violentas, se produjeron en varias ciudades estadounidenses el 25 de mayo, a raíz de la muerte en la ciudad de Minneapolis del ciudadano afroamericano George Floyd. Floyd murió asfixiado en manos de policías durante su detención. Este hecho generó una oleada de protestas en contra del racismo y la brutalidad policial. Muchas se tornaron violentas y provocaron saqueos. Esto motivó que en varios lugares se declare el estado de emergencia. Las protestas se extendieron a lo largo de varios meses y dejaron decenas de personas fallecidas en medio de los disturbios. Derrame de combustible en Rusia.
En Rusia, el 4 de junio, 20.000 toneladas de diésel se vertieron en un río del Círculo Polar Ártico. El hecho se produjo por el colapso de un tanque en la planta de energía cerca a la ciudad siberiana de Norwich. Protestas en Bolivia. Los primeros días de agosto de 2020, la Central Obrera Boliviana y varios sectores sociales, como también los campesinos afines al exmandatario Evo Morales, iniciaron movilizaciones y bloqueos de carreteras, exigiendo que las elecciones no se sigan postergando. Ante esto, la presidenta Yanine Áñez promulga una ley ratificando que los comicios electorales se realizarán el 18 de octubre de 2020. Arrancó la campaña electoral en Estados Unidos. El 17 de agosto en los Estados Unidos arrancó la competencia oficial por llegar a la Casa Blanca. Una vez terminadas las elecciones primarias de cada partido, iniciaron las convenciones políticas al interior de todo el país, cuyo objetivo era designar candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Firma del acuerdo de Abraham entre Israel con Emiratos Árabes y Bahrein. En la Casa Blanca, los presidentes de Israel, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos firmaron el 15 de septiembre de 2020 los llamados Acuerdos de Abraham. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anfitrión de la ceremonia, declaró que estos pactos representarán el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Elecciones presidenciales en Bolivia. El 18 de octubre en Bolivia se llevó a cabo las elecciones presidenciales. Resultó electo en primera vuelta con el 55.11% de los votos Luis Arce, el candidato del movimiento al socialismo MAS, de la línea política del expresidente boliviano Evo Morales, al que se acusó de fraude en las elecciones del año 2019. Chile aprueba que se redacte una nueva constitución. El 25 de octubre, tras un año de inestabilidad social y política, Chile acudió a las urnas y con el 78% de votos a favor, mediante plebiscito, se aprobó la redacción de una nueva constitución. Los chilenos volverán a las urnas para seleccionar a los 155 ciudadanos que se encargarán de cambiar la Carta Magna en lo que se ha denominado Convención Constituyente. Retorno del expresidente Evo Morales a Bolivia. Luego del triunfo de su contienda política en las elecciones presidenciales en Bolivia, el 9 de noviembre de 2020 se produce el retorno del expresidente Evo Morales, quien cruzó desde Argentina la frontera en la localidad de Villazón, donde le esperaba una multitudinaria concentración de simpatizantes. Destitución del presidente de Perú, Martín Vizcarra. De igual forma, el mismo día que se produjo el regreso del exmandatario Evo Morales a Bolivia, el Congreso de Perú lo declaró incapaz moral al presidente Martín Vizcarra a través de un juicio político y decretan su destitución con 87 votos necesarios para hacer efectiva su salida de la presidencia. Colegios electorales ratifican a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. El 14 de diciembre de 2020, los 538 delegados del colegio electoral ratificaron formalmente a Joe Biden como mandatario electo de Estados Unidos, un paso que cobró importancia en medio de las denuncias sin pruebas del presidente Donald Trump de que las votaciones fueron fraudulentas. César Paredes, Gama Noticias. Uno de los hitos económicos del 2020 es la renegociación de la deuda externa lograda por Ecuador. Los esfuerzos permitieron aliviar el flujo de pagos y destinar recursos a programas sociales y enfrentar la pandemia que agudizó la compleja situación económica que ya atravesaba el Ecuador antes del 2020. Aquí el resumen de Anaís Estrada. Antes del 2020, la economía ecuatoriana venía acarreando un déficit fiscal insostenible, lo que le colocaba en un difícil punto de partida a inicios del año. Cuando apareció el coronavirus, se encontró al país buscando fórmulas para afrontar el pago de algunos tramos de deuda externa y conseguir recursos para solventar el gasto público, pues la recaudación tributaria no cubría las demandas y el precio del crudo, el otro ingreso del Estado, estaba a la baja. De hecho, cayó al mínimo histórico. El 24 de marzo, con la pandemia en curso, el gobierno decidió honrar a sus acreedores y pagó los bonos 2020. Días más tarde, la erosión en la cascada San Rafael provocó la rotura de los oleoductos OCP y SOTE. Es así que el gobierno diseñó una serie de medidas económicas. Nadie podrá ser desalojado por retrasarse en sus pagos de arriendo. Mientras dure la emergencia y hasta 60 días después, el IES ampliará su cobertura, la cobertura de salud, a quienes se queden sin empleo. La ampliará por 90 días más
El seguro de desempleo se cobrará en 7 días y además ampliaremos su cobertura. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes y un mes después, aproximadamente el 19 de mayo, el jefe de Estado en cadena nacional anunció 7 nuevas medidas que implicaron el recorte de 4.000 millones del gasto público. Vamos a eliminar 7 empresas públicas: ferrocarriles, siembra, medios públicos, crear Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. TAME, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años, entrará en liquidación. Los servidores pasarán a trabajar 6 horas diarias en lugar de las 8 de hoy y recibirán la remuneración por esas 6 horas. También educación tendrá un tratamiento especial. En medio de la severa caída del precio del crudo, Lenín Moreno decidió liberalizar la importación de gasolinas y diseñar una tabla para fijar el precio de ciertos combustibles. Mientras tanto, en otro frente se buscaron formas para reestructurar el pago de los bonos de deuda externa, que ascienden a 17.375 millones de dólares. Es así que se buscó financiamiento en organismos multilaterales. Dichas gestiones estuvieron a cargo de Richard Martínez, el tercer ministro de Finanzas del gobierno de Moreno y el que más tiempo duró en el cargo. Según el gobierno central, entre marzo y mayo, los meses más críticos de la pandemia, Ecuador registró pérdidas económicas por más de 6.400 millones de dólares. Se estima que al menos 240.000 personas se desafiliaron de la seguridad social y más de 100.000 jóvenes entre 18 y 29 años perdieron su empleo. Hasta diciembre, Ecuador ha recibido préstamos por cerca de 600 millones de organismos multilaterales para asegurar la sostenibilidad fiscal, garantizar la protección social y reactivar la producción. El 7 de octubre, Martínez dejó de ser parte del equipo de gobierno y Mauricio Pozo se convirtió en el nuevo ministro de Economía. En diciembre de 2020 tuvo que afrontar una fuerte deuda con los gobiernos autónomos descentralizados. Viajó a Estados Unidos para buscar financiamiento para el sector privado. Pese a que la economía de Ecuador se contrajo el 2020 en al menos un 9%, Pozo cree que mejorará en 2021. Anaís Estrada, Gama Noticias. El año entrante llega marcado por las elecciones presidenciales en Ecuador. De cara al proceso, una vez más, hay un gran número de candidatos. El 2020, el proceso fue marcado por la disputa de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Además, llegarán a las papeletas actores políticos con procesos penales abiertos. La eliminación de algunos partidos y movimientos también matizaron al año que termina, como lo reseña Alfonso Reyes. Más de 2 decenas de precandidatos a la presidencia salieron a la palestra durante las elecciones primarias de las organizaciones políticas, pero ya en la etapa de inscripciones lograron formalizarse las candidaturas de 12 postulantes, quedando en revisión los casos de Andrés Arauz y Jackie Pérez. Endurecer las penas a los corruptos. En el caso de Arauz, debido a que su binomio Rafael Correa no acudió de forma presencial a aceptar su precandidatura, mientras que la compañera de fórmula de Pérez, Virna Cedeño, aceptó su nominación en reemplazo de Larisa Marangoni después de las primarias del movimiento, incumpliendo uno de los principales requisitos de democracia interna. Todas las actividades que desarrolla el país deberán estar en un contexto de respeto a la naturaleza, del respeto al ambiente, para volvernos realmente sostenibles. Al final se aceptó la inscripción de ambos binomios, pero en el caso de Arauz tuvo que hacerlo con Carlos Rabascal como su acompañante, en lugar de Correa, quien fue descalificado por una sentencia de cohecho. Que hay mejores tiempos para el país, donde tenemos que construir una sociedad de bienestar. En esta ocasión también algunos implicados en procesos judiciales buscaron ser inscritos como candidatos para los comicios del 2021, como Daniel Salcedo, Abdalá Bucaram Ortiz, Virgilio Hernández, Karina Arteaga y Pablo Romero. Pablo Romero llegó al país hace 5 meses tras ser extraditado de España y posteriormente detenido. Otra historia aparte es la del empresario Álvaro Noboa. Primero fue cancelado su partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Luego la presidenta del CNE confirmó que se descartó la candidatura de Noboa, propuesta por el movimiento Justicia Social, por incumplimiento en los requisitos establecidos como los plazos y por pasar por alto la celebración de primarias.
pero pese a que se había pedido previamente la extinción de la personería jurídica al grupo político Justicia Social, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió que debía continuar con vida jurídica. He aceptado la precandidatura a la presidencia de la República del Ecuador. Ahora se critica al CNE por presuntamente incumplir el fallo de garantizar que el movimiento postulara a sus candidatos, excluyendo al empresario bananero. Pero en todo caso, su situación será definida el próximo 7 de enero, y si se acepta su participación, serían 17 los binomios inscritos. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias. La labor policial en este año reporta importantes operativos contra el tráfico de drogas. Además, la pandemia incrementó el número de femicidios y casos de violencia intrafamiliar. Ya volvemos con el resumen de las noticias del año que ya termina. Acompáñanos. Desde su inicio, el año 2020 nos ha mantenido inquietos. Grandes incendios y superhuracanes generados por alteraciones climáticas llamaron la atención de la prensa. Mauricio Herrera revisa estos y otros fenómenos naturales que fueron noticia en el 2020. Al 1 de enero de 2020, los incendios en Australia continuaban, con temperaturas que superaban los 40 grados en el sur del país y con máximas como los 48.9 grados en un barrio de Sydney. Así, al finalizar esta tragedia ambiental, se contabilizaron 200 incendios, 23 fallecidos y una pérdida de 270 millones de euros. El 19 de enero, tras los devastadores incendios, Australia se enfrentaba a varias lluvias torrenciales y tormentas que azotaron el noreste del país. En algunas zonas se llegó a registrar hasta 330 litros por metro cuadrado. Así, Australia soportó inundaciones en zonas afectadas por los incendios que arrasaron más de 12 millones de hectáreas. El 25 de enero la tierra tiembla al sureste de Turquía, dejando 29 muertos y 1.400 heridos. Los equipos de rescate trabajaron en la localización de personas que quedaron atrapados bajo las ruinas de los edificios derrumbados. Pero el hecho más fatal para toda la humanidad en este 2020 fue el 11 de marzo, cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró que el coronavirus COVID-19 pasa de ser de una epidemia a una pandemia. A partir de ahí, el virus en poco tiempo se propaga por todo el mundo, provocando 1.7 millones de fallecidos y una afectación económica mundial nunca antes vista. El 4 de junio, 21.000 toneladas de diésel contaminan una reserva natural en el Ártico ruso. El derrame se produjo a causa de un accidente en la central termoeléctrica de la ciudad de Norilsk y podría ser el mayor vertido registrado en la historia en la zona del Ártico ruso. La zona alberga una amplia biodiversidad y los efectos de este vertido durarán décadas, y el permafrost del subsuelo podría estar derritiéndose a causa de las altas temperaturas. El 27 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara el estado de emergencia en Texas por la llegada del huracán Hanna. Este sería el primer huracán del Atlántico en tocar tierra en Texas en el mes de julio, desde el huracán Dolly en 2008, con vientos máximos de 150 kilómetros por hora, dejando 5 muertos y 875 millones de dólares en pérdidas. El 26 de agosto, Texas y Luisiana se preparaban para la llegada del huracán Laura. Laura fue un huracán del Atlántico de categoría 4, mortal y dañino, y que se lo relacionó al huracán Las Island de 1856 como el huracán más fuerte registrado en tocar tierra en el estado estadounidense de Luisiana, medido por los vientos máximos de 200 kilómetros por hora, afectando la zona medio oeste de los Estados Unidos y dejando 77 fallecidos y millones en pérdidas materiales.
El 10 de septiembre, los estados de California, Washington y Oregón, en la costa oeste de Estados Unidos, sufren una nueva ola de incendios forestales que ha destruido 5 poblaciones del sur del estado de Oregón. Este 2020 se marca un nuevo y triste hito para California. Los incendios forestales en ese estado han consumido 1.3 millones de hectáreas, 46 fallecidos, y el humo de estos incendios forestales llegaron a Europa. El 15 de septiembre, el huracán Sally es el primero en tocar tierra en el estado de Alabama desde el huracán Iván en 2004. La 18ª tormenta nombrada y el 7º huracán de la extremadamente activa temporada de huracanes en el Atlántico de 2020. Los daños por el paso de este huracán superaron los $5.000 millones y se registraron 8 fallecidos. El 7 de octubre, México se preparaba para la inminente llegada del huracán Delta. Las autoridades mexicanas contaban las horas para el impacto del peligroso huracán en las costas del estado de Quintana Roo, en el Caribe, con vientos de 230 kilómetros por hora. El huracán Delta fue un ciclón tropical de categoría 4 que se desintegró sobre Mississippi en Estados Unidos después de impactar a Puerto Morelos y la península de Yucatán en México, Jamaica, las Islas Caimán, el oeste de Cuba, Florida, entre otros. Para el 1 de noviembre, el poderoso huracán ETA se ubicó sobre las aguas del Golfo de México según el Centro Nacional de Huracanes, y su trayectoria pasó por el estado de Florida, dejando en su paso por Centroamérica al menos 100 muertes en Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, mientras que otras tantas personas fueron declaradas desaparecidas. El impacto de los huracanes ETA y Lota en Centroamérica profundizó la recesión provocada por la pandemia, situación que retrasará la recuperación económica de los países afectados. El 18 de noviembre fue devastada la isla colombiana de Providencia tras el paso del huracán Lota, un poderoso huracán del Atlántico de 2020 y el más fuerte de la temporada de huracanes en el Atlántico. A su paso se registraron 38 muertes en Nicaragua, Honduras, Colombia, Panamá y El Salvador. La intensa lluvia y los vientos de hasta 250 kilómetros por hora lograron que el ojo del huracán pasara por encima de la isla de Providencia, destruyéndolo todo. El 29 de diciembre, un terremoto de magnitud 6.3 en la escala abierta de Richter ha sacudido la capital de Croacia, Zagreb, y sus alrededores. El sismo, con epicentro a 44 kilómetros al sureste de la capital, dejó al menos una cifra preliminar de 7 muertos. Según indicios, se cree que este número puede ser mayor, indicó el primer ministro Andrej Plenković. Mauricio Herrera, Gama Noticias. Los enfrentamientos entre bandas dentro de la penitenciaría del Litoral y otros centros de rehabilitación social, el incremento de femicidios, la violencia intrafamiliar y el decomiso de droga en diferentes puntos del país están entre los hechos policiales más relevantes registrados en el 2020, como nos cuenta Omar Cruz. 11 personas perdieron la vida en la penitenciaría del Litoral y 15 resultaron heridas. Fue el saldo del motín que se registró el lunes 3 de agosto del año que termina. Según informó la Fiscalía General del Estado, la riña se habría originado entre la banda de los Lagartos y los Choneros por una disputa por el control del centro de rehabilitación. Varios videos difundidos en redes sociales mostraron los enfrentamientos entre los privados de libertad. En las imágenes también se observa la confrontación entre los internos y policías. En otro caso, según fuentes policiales, el cierre de fronteras a raíz del estado de excepción por la pandemia del coronavirus sirvió poco para detener el movimiento de droga por territorio ecuatoriano. De hecho, lo único que generó fue cambio de modalidad. Se empezó a utilizar con mayor frecuencia las rutas aéreas ilegales. El 15 de diciembre del 2020, guardacostas de la Armada Nacional neutralizaron a una lancha rápida en la que se trasladaban 24 sacos de yute con paquetes de cocaína. El decomiso y aprehensión de 2 personas que viajaban en dicha lancha se dieron a 180 millas de Manta, frente a las costas de Pedernales. Según Rómulo Donoso, capitán del puerto de Manta, la droga, la lancha, una boya satelital
llegaron hasta la estación guardacostas de Manta. Los agentes de la Policía Nacional acudieron para receptar la droga y a los 2 detenidos. Con este decomiso del alcaloide en alta mar, la policía había decomisado en Manabí 15.3 toneladas, cifra que supera la del año anterior, que fue de 5.9 toneladas. Según las estadísticas de la Policía Nacional, el 95% de la droga que ingresa a Ecuador proviene de Colombia y el 5% restante del Perú. Otra cifra alarmante en este año que termina es el número de femicidios registrados en Ecuador. Según las organizaciones sociales, registran 108 femicidios hasta el 8 de diciembre del 2020, como fue el caso de Flor, una mujer de 33 años quien fue sorprendida cuando conversaba con un familiar cerca de su casa. Un hombre identificado por allegados como su expareja la atacó con un arma blanca en Milagro. El femicidio ocurrió el sábado 12 de diciembre del 2020. Personal policial que investigó el hecho indicó que la víctima fue agredida con un cuchillo. Los primeros análisis forenses indicaron que el arma blanca le causó al menos 10 cortes en su cuerpo. El delito de femicidio está tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal y se sanciona con una pena privativa de libertad de 22 a 27 años. Omar Cruz, Gama Noticias. Hacemos una pausa en nuestro resumen del 2020 de Gama Noticias y al volver, erupciones, inundaciones, recordaremos algunos de los eventos naturales que impactaron la vida de los ecuatorianos en el año que termina. Acompáñenos, regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros en nuestro resumen del 2020 de Gama Noticias. La erupción del volcán Sangay, el aluvión en Pomasqui, sismos en Manabí y la erosión en San Rafael que rompió los oleoductos son algunos de los eventos naturales que fueron noticia en el año que termina. Veamos el resumen de César Paredes. Erupción Volcán Cumbre. A inicios del 2020, el 12 de enero erupcionó el volcán Cumbre en la isla Fernandina. Emanaciones de gases y lava se pudo observar en la isla considerada la más joven del archipiélago de Galápagos. La isla es habitada por especies únicas como iguanas terrestres y marinas, culebras, pingüinos, entre otros animales propios de la zona. Incendio Casitagua. A pocos días del fenómeno volcánico en Galápagos, en Puzuquí, al norte de Quito, en el cerro Casitagua se produjo un incendio forestal que consumió aproximadamente 340 hectáreas de bosque. El fuego dejó graves daños a la flora y fauna nativa de la zona. Sismo en Puerto Viejo. Ya durante la pandemia y en medio de una grave crisis sanitaria y la desaceleración económica, en abril de 2020 un sismo de 3.62 grados en la escala de Richter en Puerto Viejo, provincia de Manabí, despertó el fantasma del terremoto del 2016. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a 9.55 kilómetros de profundidad. Además, el sacudón se sintió en Manta y Jaramijó. Rotura oleoducto San Rafael. Con la pandemia en curso y con la adopción de cuarentenas, el precio del crudo se fue a pique. Y en medio de esto, la erosión de la cascada de San Rafael, que está entre las provincias de Napo y Sucumbíos, provocó la ruptura de la tubería del oleoducto transecuatoriano SOTE y de crudos pesados OCP. Fue a causa de un deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias en la zona, las cuales elevaron el caudal del río, lo que produjo un socavón de aproximadamente 70 metros. Incendio forestal Tambohuacha. Y no terminaba abril, cuando en la localidad de Tambohuacha, provincia del Chimborazo, ocurrió un incendio forestal en el área de la Reserva de Producción de Fauna, donde las llamas consumieron una gran cantidad de pajonal de la zona. Colapso del puente Colimes. En Colimes, Cantón de Guayas, la estructura del puente que le comunica con el resto de la provincia se desplomó, dejándola incomunicada. Esto ocurrió el 23 de abril. El momento del colapso ocurrió cuando un vehículo pesado intentaba pasar, lo que quedó grabado en un video. Incendio Monte Sinaí. En junio, un incendio de grandes proporciones
ocurrió en la cooperativa Voluntad de Dios en el sector de Monte Sinaí, al noroccidente de Guayaquil. El siniestro dejó 4 viviendas destruidas. Afortunadamente, no hubo personas afectadas. Desbordamiento río Upano. Las intensas lluvias en la Amazonía, registradas en junio, provocaron el desbordamiento del río Upano en la provincia de Morona, Santiago. Una parte de la vía Macas-Puyo quedó incomunicada por las aguas. Este evento natural sucedió el 22 de junio. Inundaciones, Quito. Y la temporada seca atípica de este año ocasionó que el 7 de julio en Quito se registren varios torrenciales aguaceros. Las precipitaciones inundaron pasos deprimidos, colapsaron alcantarillas y varios automóviles quedaron atrapados por la acumulación de agua en las calles. Incendio bus urbano. La noche del 13 de julio se produjo el incendio de un bus de servicio urbano de la línea 42, el cual quedó totalmente reducido a cenizas. Por fortuna, no hubo personas heridas. Taponamiento río Coca. El 18 de julio en el Chaco, provincia de Napo, el río Coca fue afectado por un taponamiento causado por un derrumbe que arrastró aproximadamente 400.000 metros cúbicos de arena y rocas. El represamiento del agua duró 4 horas. Deslizamiento de tierra en Cuyuja. Y a tempranas horas del 21 de agosto, las constantes lluvias ocasionaron varios derrumbes en el kilómetro 60 de la carretera Papayacta-Baeza a la altura del sector de Cuyuja. Se observaron varios deslizamientos de tierra que afectaron el enlace entre la sierra y Amazonía. Nevada Papayacta. Ese mismo día en la vía Papayacta-Pifo, a la altura de la Virgen se registró una intensa caída de nieve. Este suceso climático se dio por las bajas temperaturas registradas. Varios vehículos que circulaban por el lugar quedaron atrapados. Aluvión Pomasqui. Al final de la época seca, el 16 de septiembre el sector de Pomasqui, al noroccidente de Quito, fue sorprendido por un aluvión. Ocurrió durante una fuerte lluvia que cayó en la capital. Esto ocasionó que personas y vehículos quedaran atrapados, así como casas y locales comerciales en medio de lodo y escombros que bajaron de la montaña. Erupción Volcán Sangay. 4 días más tarde, el 20 de septiembre, en Morona, Santiago, se produjo una de las más fuertes erupciones del volcán Sangay. Este coloso generó una columna de ceniza de 10 kilómetros de altura. El material volcánico arrastrado por el viento llegó a varias provincias, ocasionando graves daños a la producción agrícola. Sismo en Machachi. A 10 kilómetros de Quito está Machachi, cabecera cantonal de Mejía, en la provincia de Pichincha. El 27 de septiembre fue el epicentro de 2 sismos, según el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. El primero fue de 4.86 de magnitud y el segundo de 3.52 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 5 kilómetros. Los temblores se sintieron en varias localidades del Distrito Metropolitano de Quito. Inundación Santo Domingo de los Áchilas. El 14 de octubre, Santo Domingo de los Áchilas soportó una torrencial lluvia que ocasionó inundaciones en más de 12 barrios periféricos. Debido a que el agua ingresó a las viviendas, varias familias abandonaron sus casas. Inundaciones y corte de luz en Quito. La tarde del 10 de septiembre, la capital de los ecuatorianos fue afectada por inundaciones y cortes de luz a consecuencia de un fuerte aguacero. El sistema ECU 911 reportó que los sectores más afectados se localizaron en el sur, el centro histórico, el Valle de los Chillos y Cumbayá. César Paredes, Gama Noticias. Desde Gama Noticias expresamos nuestro deseo ferviente de que el nuevo año reine en sus hogares la salud y la paz. Que el 2021 tenga bienestar. Amigos televidentes, despedimos esta emisión especial de Gama Noticias por fin de año con las imágenes de los hechos que marcaron al año que termina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Feliz 2021!
Pacífico presentó Gama Noticias en la comunidad. El que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2.000 cada uno